aprovechemos de una vez. Ok, perfecto. Entonces, para poder empezar, necesito que Carlos rápido me ubique o ubique a Laura dentro del escenario, no de lo que bueno, de lo que vivimos hace 8 días, rápido dentro de lo que es la Corte Penal Internacional, eh, para ubicarnos dentro del escenario de esos temas, como lo hablábamos frente al artículo 28 del Estatuto de Roma, artículo 23, que le damos lectura como tal a ese tema de esos delitos, cómo se tocaban, como para poder ubicarnos y cómo, lo decíamos, nuestro acuerdo, nuestro acto legislativo como tal, y lo que se hace para el año, esas negociaciones con las FARC, pues se desarrollan no solo dentro de la nada, sino dentro de ese contexto también de esas normas internacionales. Entonces, Carlitos, ¿me puedes colaborar con eso? Siempre, siempre, Carlos, ese me vuelve el monitor. Ayúdame con esto, por favor. Gracias, profe. Bueno, entonces con el artículo 28 del Estatuto de Roma, decíamos que hace relación a la responsabilidad, dentro de otros aspectos, a la responsabilidad penal de los jefes y otros superiores por los crímenes cometidos por los subordinados. Y hablábamos en ese contexto de la obediencia debida, de la obediencia debida y que precisamente era la obligación que le asistía a un inferior de cumplir las órdenes del superior siempre que estuvieran regladas, que provenieran de sus superiores y que estuvieran y que fueran legítimas. De igual forma, se habló precisamente de que los jefes militares, o lo que entendí yo, que los jefes militares y quienes actúan efectivamente como tal serán penalmente responsables por los crímenes cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, que la profe pues hizo mucho énfasis en el tema del control efectivo, pues a raíz de una interpelación que yo hice. Qué más podemos decir de ese artículo 28? El tema de que los crímenes deben estar relacionados con actividades y que ese artículo es fundamental para establecer la responsabilidad individual de los superiores jerárquicos que tienen personas bajo su mando. Esto en cuanto al artículo 28, profe. Perfecto. Y hablábamos también, ¿te acuerdas que dimos una lectura dentro del tema que existían a la luz también de nuestro Código Penal, cuando lo mirábamos, un título de delitos contra persona y bienes protegidos, del derecho internacional, humanitario, y que eso, si lo mirábamos como tal, pues se asemejaba mucho, muchísimo a lo que nos pasaba dentro del tema de la responsabilidad del mando. Y hablábamos en unos temas de responsabilidad, cuando hablábamos de responsabilidad del mando, hablábamos que había una responsabilidad penal a la luz nacional, que era cuando íbamos a mirar el Código Penal, pero también en el escenario internacional, pero que existía también esa responsabilidad administrativa en el desarrollo de actividades militares y que muy pocas veces lo habíamos visto, pero que se debía o podríamos acudir también al tema de la acción de repetición. Y también frente al tema de esas responsabilidades o esos marcos de responsabilidad en el mando, pues hablábamos de lo concerniente a los regímenes disciplinarios, que decíamos también que a la luz del régimen disciplinario, yo les contaba que existía, y aquí me va a ayudar un poco Laura, como para ampliar esto, que existía para nosotros, para fuerzas militares, la ley 1862, y que era clara que cuando estábamos a temas de infracciones al derecho internacional humanitario, generaba de una vez una remisión como tal de sacarlo del punto de excepcionalidad por ese juez natural, digámoslo así, que sería nuestro propio régimen disciplinario, y
lo llevaba a ese régimen en cabeza o lo llevaba para que se diera ese tema de las investigaciones o bueno, el procedimiento disciplinario a nivel de Procuraduría, ¿no? Laura, una pregunta. A nivel policía, ¿sí? La parte disciplinaria, ¿ustedes tienen un régimen disciplinario especial o cómo lo manejan ustedes? Sí, señora. Tenemos la ley, si no estoy mal, 1407, que Sí. pues nos habla de, no, perdón, 1407 no, ese es el penal de justicia penal Ese es el militar. JPM que nos Sí, abarca a no, se me todos. fue 10 y ya le digo el código disciplinario, lo voy a buscar, pero sí, claro, nosotros tenemos el código disciplinario para todas aquellas conductas que cometamos pues en actos del servicio. Sí, La señora. 2196, perdón, Laura. 2196, sí, gracias. Perfecto, Edwin, gracias. Listo. Ok. Entonces, de pronto es porque hablábamos la vez pasada de la ley 1862, pero que mejor pues que Laura aquí, que era para nosotros fuerzas militares a nivel disciplinario con la remisión, pero pues que a la luz de policía, pues ya vemos también que tiene ese régimen, digamos, lo natural. Yo siempre hablo de esos jueces naturales por la misma función que hacemos, pero que en caso de temas de infracciones al derecho internacional humanitario, automáticamente se genera ¿qué? Una remisión. O sea, ahí no hay nada que hacer. O sea, no puedo hablar a la luz de IH al interior como tal, sino que cuando digámoslo así, se detecte, ¿sí? O se realice, así sea en la indagación preliminar o previa a algo, se da esa remisión directa por la magnitud de lo que sucede a la luz del derecho internacional humanitario. Listo. Igualmente, hablábamos aquí algo rápido de que el marco normativo internacional, que fue cuando tocamos lo del Estatuto de Roma, hablábamos que también este tema, frente al tema de la responsabilidad del mando, pues venía también cogido, digámoslo así, a las normas del derecho internacional en cuanto a los protocolos, y que el protocolo 1, que es el que viene a regir en caso de conflicto armado de carácter internacional, pues nos hablaba tanto en el artículo 87 como en el artículo 86 de los dos, 86 y 87, pues nos tocaba el caso como tal de situaciones cuando existieran por parte del subordinado, pero así a qué iba lugar y que no eximía al superior tampoco eh, por las actuaciones de su subordinado. Y mirábamos pues eso dentro del marco internacional y dentro del marco nacional tocábamos el artículo 25 del Código Penal, lo veíamos a la luz del Código Penal también militar y a nivel internacional pues fue ya lo que muy bien nos decía en este momento Carlos de artículo 28 del Estatuto de Roma frente al tema de responsabilidad de los jefes y otros superiores. Asimismo, esas decisiones que hemos tenido, que fue cuando hablamos también del tema de la autoría, eh, cómo ya hay pronunciamientos o cómo se dieron pronunciamientos desde la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Penal, cuando habla de la responsabilidad penal militar de miembros de aparato organizado de poder, línea de jurisprudencia acerca del título de participación, pero también que hablábamos que esa responsabilidad internacional podemos verla por acción y por omisión del comandante, y veíamos ahí cuándo actuaba o cuándo se podía considerar como autor, como coautor, como autor mediato, como determinador, y en el tema también de la omisión, esa responsabilidad por omisión, hablábamos en tres momentos, digámoslo así, cuando tenía conocimiento de que se iba a producir el delito, cuando tenía los medios necesarios para evitar el acto ilícito y cuando contaba con la posibilidad de usar esos medios para evitar el resultado ilícito y no los utilizó, ¿cierto? Y hablábamos de ese tema del control efectivo en relación superior subordinado, pero también en el conocimiento del acto ilícito. Y del acto ilícito hablábamos también que tenía que tenerse en cuenta factores como el número y el tipo y el alcance de esos hechos, el periodo en que se realizaron, el número y el tipo de soldados que participaron, los medios logísticos que fueron utilizados, la ubicación geográfica, porque íbamos
hablar, y lo hablábamos en cuanto al tema de que era necesario hablar de aspectos que siempre llevaran eso que conocemos como actos o hechos generalizados y sistemáticos, ¿cierto? Y que existían algunas medidas razonables y necesarias donde se pudiera dar la prevención. Entonces hablábamos que debía existir un control periódico sobre las tropas y las armas, mantener la disciplina y la instrucción a las tropas, vigilar esos medios de combate y pues crear ese ambiente apropiado para prevenir las infracciones. Carlos, creo que también hablamos del tema del deber de garante, ¿sí? Que La lo veíamos posición de garantía. de la posición de garante también. Y cuando lo leíamos dentro del artículo 25, pues lo veíamos ahí muy claro como tal, el tema de esa posición de garante y cuando debíamos entonces, o sea, y darnos cuenta que no existía ninguna duda de que los integrantes de las fuerzas militares en estos casos de infracciones al VIH son garantes de la seguridad de los ciudadanos y en especial de lo que es la vida y la integridad física, que eso no conlleva como tal una responsabilidad penal, porque para eso se dan las investigaciones, pero que siempre vamos a actuar en esa posición de garante y además, pues que además de ser garantes, debemos tener en cuenta la posibilidad siempre de evitar la ocurrencia de esos daños. Y ahí, pues donde terminábamos hablando del tema de la obediencia debida y la obediencia ciega. ¿Se acuerda, Carlitos? Esas diferencias también, y creo que Edwin también estuvo ya cuando estábamos terminando, de cuándo hablar de obediencia debida y de cuándo hablar también de obediencia ciega y cuáles eran las definiciones. Y que ya ese acto legislativo 01, que es ya con lo que vamos a terminar ahorita, ese acto legislativo 01 en el artículo 24, que les dije, léanlo también, pues disponía que para la determinación de la responsabilidad del mando, se aplicaría en el caso de los miembros de la fuerza pública el Código Penal colombiano, el derecho internacional humanitario como ley especial y esas reglas operacionales de la fuerza pública en relación con el VIH, siempre que ellas no fueran contrarias a la normatividad legal. Asimismo, que ese acto legislativo 001 del 4 de abril del 2017 nos dice muy claramente que esa determinación como tal de responsabilidad del mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de la jurisdicción, ya que los miembros de la fuerza pública, ¿sí? Tenemos una responsabilidad por los actos de nuestros subordinados, pero que esa responsabilidad debía llevar también, esto lo dice el acto legislativo, el control efectivo de la respectiva conducta, el conocimiento basado en la información que el tenga a su disposición antes, durante o después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios que tenga el alcance para prevenir que esos hechos o esos actos o esas infracciones o ese delito se cometa o que la conducta se siga cometiendo y siempre y cuando las condiciones pues fácticas lo permitan y de haber ocurrido, pues que se deben promover las investigaciones procedentes. Igual hablábamos que ese acto legislativo como tal nos trae lo que es el mando y control efectivo ya aterrizado y nos decía o nos dice, perdón, en el acto legislativo que la existencia del mando y el control efectivo del superior militar o policial sobre los actos subordinados genera esa responsabilidad cuando se demuestran unas condiciones, y decíamos que eran 4 condiciones, y vuelve a hacer énfasis que la conducta o las conductas punibles hayan sido cometidas dentro del área de la responsabilidad designada, que el superior tenga la capacidad legal y material de emitir esas órdenes, de modificarlas o de hacerlas cumplir, que el superior tenga la capacidad efectiva de desarrollar y ejecutar operaciones dentro del área donde se cometieron los hechos conforme al nivel de mando correspondiente y que ese superior también tenga la capacidad material y directa de tomar decisiones o tomar medidas adecuadas para evitar o reprimir las conductas a sus subordinados siempre que haya de su parte un conocimiento actual o actualizable de la comisión. Ahí lo uníamos y les decía yo,
por qué era innecesario entender todo lo que vimos frente al tema de derecho internacional humanitario y también de derecho internacional de los derechos humanos, porque les decía que si ustedes miraban tanto el acto legislativo o lo llevábamos a la luz del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, pues podíamos determinar también cuatro tipos de delito que contiene ese Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional. Decíamos que era genocidio, crímenes de guerra, crímenes de agresión y lo que se considera o se llama también crímenes de lesa humanidad. ¿Cierto? Hasta ahí quedamos, Carlitos. Carlos. Sí, señora, sí, señora. Listo. Sí, sí, Ahora profe. quiero preguntarles a ustedes, para ustedes, dentro del conocimiento expertos maestrandos que son ustedes, para ustedes, ¿qué es la justicia transicional? Los escucho. Para mí la justicia transicional es un sistema que se implementó por parte del Estado colombiano a raíz de los acuerdos de paz con con las extintas FARC y que creó precisamente un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Dentro Ajá. de ellos, dentro de ellos lo que se buscó fue incorporar en la Constitución un marco jurídico que permitiera implementar estos acuerdos, adicionando pues unos títulos creo que son transitorios en la Constitución. No recuerdo exactamente qué fecha de vigencia tiene, pero pues permitió precisamente incorporar y reglamentar todo aquello relacionado con el acuerdo de paz y sirvió precisamente como base para la ley 1820-2016, que es la que Ujú. hace la creación precisamente de la JEP y que sirvió como bases para establecer pues unos beneficios para quienes se han incorporado a ese sistema de justicia, como son, dentro de otros, la amnistía. Pues eso sí lo tengo relativamente claro porque pues dentro de mis funciones está el hecho de aplicación de la amnistía de jure por vía de la preclusión de los casos de las personas que fueron combatientes y que ahora fueron firmantes del proceso de paz. Listo, Eso gracias. pues lo que yo, sí, señor. Listo, Carlitos. Laura, ¿para ti qué es la justicia transicional o qué entiendes de como justicia transicional? Bueno, profe, pues lo que yo entiendo de justicia transicional es, digamos, aquel sistema excepcional que se aplica en el marco de de pronto de las negociaciones frente a la búsqueda del fin del conflicto. Entonces, dentro de, pues, de esos acuerdos, se busca de pronto un sistema de reparación jurídico o un sistema judicial que, si bien, digamos, permita la investigación y búsqueda de responsabilidad penal producto de pronto del conflicto armado, pero de pronto en un sistema diferencial, con unas, digamos, con unas adiciones o beneficios jurídicos frente, en algunos casos, a limitaciones, por ejemplo, de años de prisión no tan altos como en la justicia ordinaria. Entonces se crean unas excepciones para que esto, con el fin pues de buscar reparación de víctimas, verdad y otras, digamos, especialmente con enfoque de víctimas, pero sin que haya, digamos, sin que haya, pues que haya justicia igualmente, va tanto para las víctimas como un sistema penal para los victimarios dentro de un conflicto armado. Listo, muchas gracias. Edwin, ¿algo que agregar a lo que han dicho tus compañeros? Profe, pues yo creo que lo que han dicho los compañeros es algo muy general, ¿cierto? Prácticamente ahí Ajá. está resumido que todo. Pero yo digo que si realmente lo que debemos tener en cuenta es que ese tema de justicia transicional, pues son esos mecanismos excepcionales que utilizan los estados eh, para enfrentar esos efectos, esos conflictos armados
que se han presentado o esos periodos de violencia sistemática con el fin de reconstruir pues ese tejido social, restaurar esa confianza que se puede perder o que se ha ido perdiendo y garantizar el derecho de las víctimas. Y eso es muy Perfecto, importante pues lo que usted nos ha venido explicando sobre el tema del VIH, que esa perfecto. justicia, que esa justicia transicional no se puede limitar a sancionar penalmente a los responsables. Por el contrario, tiene que buscar equilibrar esos principios de verdad, de justicia, de reparación y garantías de no repetición. No repetición. Es exactamente Así, pues como eso lo que quería como aportarles. añadir a esa parte. Perfecto. En cuanto a eso, todos están muy acertados. Recuerden que Naciones Unidas, en el informe del secretario general que da por allá en el año 2004, ¿sí? Dice que la justicia transicional comprende el conjunto de procesos, mecanismos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad con el fin de enfrentar abusos masivos del pasado y garantizar la rendición de cuentas, servir a la justicia y lograr la reconciliación, ¿cierto? Pero si lo vemos a la luz del Centro Internacional para la Justicia Transicional, también con sus siglas ICTJ como tal, nos dice que la justicia transicional se refiere a la forma, ojo acá, en que los países salen de periodos de conflicto o represión y abusos masivos de derechos humanos mediante mecanismos judiciales y no judiciales, incluyendo procesos penales, comisiones de la verdad, programas de reparación y reformas institucionales, ¿cierto? Que era lo que ahorita ustedes también decían, ustedes hablaban dentro del tema del marco del conflicto armado y por eso era necesario cuando veíamos también el tema de VIH, cuándo inician y cuándo terminan, ¿no? Recuerda que hablábamos, era claro que decía, cuando se termina el conflicto, no es que ya, sino hasta que se logra como tal, digámoslo así, ustedes lo decían muy bien ahora, como recuperar, volver a la normalidad y recuperar algo que usted ahora, Edwin lo decía muy bonito, es el tema del tejido social, es intentar, no vamos a poder dejar todo en su estado natural, ¿sí? Eh, pero sí lo que se va a buscar como tal dentro de esto es que se pueda reconstruir, que podamos perdonarnos, que podamos generar medios judiciales y no judiciales y diferentes reformas que las hemos tenido, ustedes se dan cuenta, y aquí hay algo, recuerden que hablar de justicia transicional, nosotros lo vemos claro, digámoslo así, o remontamos en hablar ahora lo que pasó con el acto legislativo 01, pero Colombia también, por ejemplo, en el año 2005 tuvo acercamientos con temas de justicia transicional, cuando el tema con la ley 905, si mal no estoy, que es con lo del tema de las ABUCE. ¿Listo? ¿Qué nos dice también dentro de estos conceptos la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Corte como tal, ustedes no van a encontrar en ningún lado. ¿Y por qué me meto con el tema de la Corte? Porque sé que ustedes, dentro de sus sílabos y todo, pues veían también algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí vamos a ver que no existe una definición única, o sea, así como acabamos de verlo, por ejemplo, con Naciones Unidas eh, o con el Centro Internacional de Justicia Transicional. Ella no tiene o no da a la Corte Interamericana una definición única, pero ha reconocido que esta justicia transicional es compatible con el deber del Estado de investigar, de juzgar, de sancionar violaciones y ha enfatizado que no puede haber justicia transicional sin el término de verdad de verdad y justicia. Por eso ustedes hablaban ahora, lo decía Edwin, del tema de los principios. Más allá de hablar de unos principios, es hablar de unos postulados generales. Y esos postulados generales es eso, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y eso es lo que hace, y es lo que hemos visto dentro de nuestro sistema como tal, ¿cierto? Ese sistema que existe a la luz de nuestra justicia transicional, que tenemos quien investigue, entonces tenemos la G, pero también tenemos un Centro Nacional de Memoria Histórica, pero también tenemos ahora dentro de eso rutas de atención frente al tema de víctimas, pero también tenemos unas obligaciones que le generan, tenemos, no sé, el tema, por ejemplo, de esas reparaciones simbólicas de las placas,
de poder ajustar, porque no es solamente llegar a la justicia, ¿sí? Ah, bueno, sí, perdón, me condenan a, perdón, me acojo a la justicia como tal, transicional, a la JEP, pago 8 años, sí, pero ¿y el resto? ¿Y las víctimas? ¿Será que la víctima solo necesita eso? ¿O el sistema de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición solamente se queda en la justicia? No, se abre completamente y por eso nosotros vemos esos actos de reconocimiento y por eso nosotros vemos también a los excombatientes que se acogen dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, realizando actos simbólicos o, no sé, sembrando árboles, pidiendo perdón, sentándonos a dialogar, porque el fin de esto, y es muy claro, ustedes lo decían, es poder llegar, sí, a encontrar la verdad, a encontrar la justicia, pero que esto no vuelva a suceder, ¿sí? Y que las víctimas, que son el punto central de todo esto que sucede dentro de la Justicia Especial para la Paz, pues puedas también encontrar sosiego o calma dentro de esto, que sea buscar integralmente llegar a satisfacer también esos derechos de las víctimas. Si ustedes miran la resolución y las relatorías que existen en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas frente a este tema de justicia transicional, nos dice que un enfoque integral de la justicia transicional incluye esos 5 pilares, mire, la búsqueda de la verdad, ¿cierto? La justicia, la reparación, las garantías de no repetición y la memoria, ¿sí? Y si ustedes lo miran, ubíquenlo en el escenario Colombia, dentro de lo que nos tenemos nosotros, dentro de nuestro sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Entonces tenemos, por ejemplo, la unidad, la UARIP, la unidad para la atención integral de las víctimas. Ahí se inscribían como tal, se inscribe para generar unos reconocimientos. Y cuando estoy hablando de víctimas, recuerden también la ley 1448 del año 2011, que es la ley de víctimas y restitución de tierras, ¿cierto? Y por allá creo que en el artículo 3 de esa misma ley nos define que es una víctima, ¿cierto? Y ahí hay un avance en esa ley, porque si usted mira por allá el parágrafo 3 con respecto a esa ley, ya la miro yo acá, mientras ustedes también ayúdenme a mirar ahí, ley 1448 del 2011. 1448 de 2011, ley de víctimas y restitución de tierras. Aquí, denme 2 segundos. Busquemos el artículo 3. Esperemos que la memoria ya no me haya fallado en el artículo, creo que sí es el 3. Nos dice lo siguiente, como tal, víctimas, ¿cierto? ¿Ya ustedes encontraron también la ley? Sí, señora, Sí, profe. profe. Listo, alguno Sí, ayúdenme con el artículo 3 leyéndolo. Artículo tercero, víctimas. Se consideran víctimas para los efectos de esta ley aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño a sus derechos por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, incluyendo aquellas que se encuentran en el exterior independientemente de su estatus migratorio en el país donde habita, si goza o no de medidas de protección internacional, refugio o asilo como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones a las normas internacionales de derechos humanos o en los eventos de delitos contra los recursos naturales y del medio ambiente ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son Sigue, víctimas, habla, aquí también amplía frente a sigue, otros, a cónyuges, sígalo también leyendo. también son Acuérdense que víctimas. hasta ahí, perdóname un segundo, hasta ahí estamos hablando de algo que se llama la víctima directa, ¿no? O sea, esa definición que tú acabas de hablar del artículo 3, nosotros podemos denominar víctima, o sea, esa víctima directa. Ahora sigue hablando. También son
También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad o de crianza, primero civil de la víctima directa en el momento de los hechos. Y cuando a ésta se le hubiere dado muerte, estuviera desaparecida, hubiese sido secuestrada o hubiese sufrido un daño como consecuencia de crímenes de lesa humanidad y graves infracciones al derecho internacional humanitario o al derecho internacional de los derechos humanos. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad. También Quieta, son quieta, Laurita, víctimas. quieta, 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 quieta. Ahí vuelve y justifica por qué es necesario para llegar a hablar de justicia transicional, no me apague la cámara, Laura, para llegar a hablar de justicia transicional, pues ubicarnos dentro del escenario del derecho internacional humanitario y del escenario del derecho internacional de los derechos humanos, para ubicarnos muy bien dentro de cuáles, por qué hablar de infracciones al DIH y por qué hablar también de violaciones al derecho internacional de los derechos humanos. ¿Sí se dan cuenta? Todo tengo que entrelazarlo. Porque es que si estuviéramos hablando a la luz de víctima acá solamente de lo que pasa en el escenario, digámoslo así, doméstico, que lo encuentro a la luz del Código Penal, pues existirían otros escenarios, digámoslos, dentro del tema de justicia. Y aquí lo haces, ¿por qué? Porque esto se da y hablamos de víctimas y hablamos de justicia transicional, pero esto se da dentro de escenarios como tal de conflictos armados o como lo decía, en esas formas de violencia como tal que sin ser consideradas derecho internacional de derechos humanos, pues los tenemos por ese grado o ese nivel de afectación considerado dentro de la definición como tal de conflictos. ¿Ok? Ahora sí sigue Laura. Bueno, refiere que también son víctimas los miembros de la fuerza pública que en cumplimiento de su deber legal sufran vulneraciones a sus derechos por infracciones al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos y sus familias en los términos del presente artículo. Ajá. También los niños, niñas o adolescentes que hayan sido reclutados ilícitamente siendo menores de edad y que se hayan desvinculado siendo menores de edad por grupos armados organizados al margen de la ley. De la Ajá. misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprenda o procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. Hasta ahí. Hay un parágrafo. Entonces, gracias. Si se dan cuenta ustedes, esta ley es del 2011, ley 1448 del 2011, ¿cierto? Y ya nos hablaba del 1 de enero de 1985, ya nos hablaba del tema de la víctima, ya nos hablaba del tema de infracciones al derecho internacional humanitario, ya nos hablaba del tema también de daños, de una víctima directa, de una víctima indirecta, donde nos habla de niños, niños y adolescentes, nos habla de fuerza pública. ¿De cuándo es el acto legislativo 001? 2017, 2016, profe. 2017. 17. Entonces, si se dan cuenta cómo Colombia ha generado, venía generando aproximaciones también al tema de la justicia transicional. Por lo menos nos definía como tal el tema de que era, y aquí nos habla de la ley de víctimas y nos dice como tal acá, por ejemplo, el tema de la reparación. Si ustedes siguen leyendo la ley 1448 del 2011, pero se llama la ley de víctimas y restitución de tierras. Entonces, esto se incorpora por lo menos para que en el año 2017, cuando ya se firma el acuerdo, no fuera necesario quedarnos en cero. Ay, venga, entonces vamos, empecemos a ver primero qué es la víctima. Ya había algo, ¿sí? Y ese algo también lo hemos plasmado en esta ley 1448 del año 2011. ¿Listo? Tengamos en cuenta también, jóvenes maestrantos, que en Colombia el tema de la justicia transicional también ha sido objeto de múltiples definiciones dependiendo del enfoque institucional, académico, político que se le está dando. Y vamos a mirar, por ejemplo, diferentes actores que se han pronunciado dentro de estos temas ya a nivel de Colombia. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en la sentencia
579 del 2013, ¿sí? De la Corte Constitucional, nos dice que un conjunto de mecanismos judiciales y extrajudiciales empleados por las sociedades que han experimentado conflictos armados o regímenes autoritarios con el fin de enfrentar violaciones masivas de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, garantizando los derechos de las víctimas y facilitando la transición hacia la paz. Por eso hablamos de justicia transicional. Estamos en un estado de conflicto, generamos algo excepcional, ustedes lo decían, porque no es permanente, de carácter excepcional como tal, con el fin de que podamos cruzar ese camino y alcanzar la paz. Yo no puedo llegar a decir, tope, 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 ta, alto las manos todo el mundo, se acabó el conflicto, mañana estamos en paz. Es algo imposible de hacer. Ah, pero entonces en ese alto del conflicto con esta parte de ese grupo, tengo que buscar esa negociación o tengo que buscar acercarnos y decirles, venga, ¿qué vamos aquí a sentarnos? O sea, ¿cuál es el camino? ¿Qué vamos a generar como tal para que llegue ese fin como tal o ese derecho que se tiene como tal, que es la paz? ¿Listo? A la luz de las definiciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, dice que la justicia transicional es un conjunto de medidas políticas, judiciales y sociales que se adoptan para reconocer a las víctimas, esclarecer la verdad, hacer justicia y reparar el daño causado en el marco de un proceso de transición desde conflictos armados, ojo acá, hacia una paz estable y duradera. Eso lo dice el Centro Nacional de Memoria Histórica. Pero si vamos a la definición del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, no podemos buscar que nos dé una definición única, ¿sí? Pero ellos dentro de lo que realizan en su funcionamiento transicional nos dice que es un modelo de justicia excepcional y temporal, ¿cierto? Que busca satisfacer a los derechos de las víctimas a través de mecanismos diferenciados como la Comisión de la Verdad, la Justicia Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas sin renunciar a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. ¿Listo? Yo veía también dentro del sílabus que ustedes tenían un gran tratadista o un gran hombre que ha escrito mucho sobre esto desde el punto de vista académico, como es el doctor Rodrigo Primi. Y Rodrigo Primi nos dice, acuérdense que podríamos considerarlo como un experto en los temas de justicia transicional. Y él da una definición de justicia transicional cuando nos dice que es una forma de justicia adaptada a contextos de transición, lo que hemos mirado siempre, desde la guerra o la represión hacia la paz o la democracia, cuyo objetivo principal es afrontar graves crímenes del pasado de manera que se permita construir una sociedad más justa y pacífica. ¿Sí? Entonces, bajo ese entendido, nos damos cuenta acá algo. ¿Qué es lo que se busca aquí? Pues buscar un equilibrio siempre entre paz y justicia, entre castigo y otras formas de responsabilidad. ¿Sí? Es que no queden impunes esas situaciones, esas infracciones que se dieron en el marco y esas violaciones al derecho internacional de los derechos humanos que se dio en el marco, por ejemplo, en el caso Colombia del conflicto armado, pero yo no puedo irme a 40 años, por ejemplo. Entonces ahí es donde la justicia transicional me permite como tal, bajo ciertos criterios, sin reconocer esos principios como tal, de verdad, de garantías de no repetición, de verdad, justicia, de reparación, poder alcanzar también y que la víctima también quede satisfecha, digámoslo así, en algo. A todos nos toca ceder, claro, y eso es lo que hace la justicia transicional, es decir, y poner sobre la mesa y decir, estamos en un momento excepcional, no vamos a dejar una justicia normal para este caso, sino que tenemos que acogernos acá, vengan estos actores que están entrando, yo le abro la puerta a unos, le abro la puerta a los otros,
entren acá, acójanse, miremos esas salas de reconocimiento, miremos a ver qué vamos a hacer, pero busquemos como tal satisfacer a la víctima en esto. Víctimas, ustedes me van a decir cuáles víctimas, pues leímos ahora cuáles son las víctimas. La misma ley 1448 nos define cuáles son las víctimas, víctimas directas, víctimas indirectas, nos habla a la fuerza pública, se centra en niños, niños y adolescentes. Entonces, mire cómo nos habla de ese escenario también como tal, de manera excepcional, para buscar ese fin como tal y ese equilibrio, es intentar buscar ese equilibrio entre la justicia y la paz, pero bajo un marco, un camino de transición. ¿Listo? La Jurisdicción Especial para la Paz también nos define la justicia transicional. Nos dice que es un modelo de justicia que reconoce el carácter excepcional, lo que yo les decía, en circunstancias de transición hacia la paz y establece mecanismos propios, o sea, los estados los pueden diseñar, los pueden generar, cumpliendo unos mínimos, ¿no? O sea, cumpliendo unos mínimos, es que yo no puedo decir, no, bueno, chévere, entonces acá por justicia transicional, entonces, chiquis, puñito, y yo no voy a investigar o no voy a sancionar. No, 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 no. Donde se deben tener dentro de este establecimiento de esos mecanismos lo que tiene que buscar para investigar, para juzgar y para sancionar esas graves violaciones de los derechos humanos y esas infracciones en derecho internacional humanitario que fueron cometidas o que han sido cometidas en el marco de los conflictos armados. ¿Listo? ¿Cuál es la finalidad entonces de esta justicia transicional? Abordar esas graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante los conflictos armados, dictaduras o regímenes represivos, con el fin de facilitar la transición, aquí viene otra vez, hacia una sociedad en paz, hacia una sociedad democrática, hacia una sociedad respetuosa del Estado de Derecho, y busca equilibrar el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, a las garantías de no repetición y al tiempo que nos da la oportunidad también de generar o nos permite también acercarnos o realizar procesos de reconciliación nacional y consolidación de la paz, que al final creo que es a lo que todos estamos apuntando. ¿Cuáles son estos objetivos específicos de la justicia transicional? Pues ya lo estamos diciendo, reconocer el sufrimiento de las víctimas como tal, por eso es tan importante siempre que se va a generar esas rutas de esas a las víctimas o esas rutas de reconocimiento o esas rutas dentro de la justicia transicional o dentro del tema de la verdad o dentro del tema de memoria histórica como tal, es tan importante tener la participación activa de la víctima. Uno, con el fin de evitar revictimizaciones y dos, como tal, porque aquí quienes han sido afectados y los que necesitan como tal llegar al punto de decir esto si es necesario o no es necesario, o con esto puedo llegar a suplir algo, pues son las víctimas. No podría el Estado generar todo un tema a nivel de justicia transicional, visto desde los ojos solamente o la creación de leyes o la creación de rutas o la creación de mecanismos a la luz solamente de los ojos del Estado y por eso se incorpora a la víctima como tal, porque uno de los objetivos de esa justicia transicional es eso, reconocer como tal el sufrimiento de la víctima, es dar voz a quienes han sido afectados por la violencia y garantizar que sus experiencias no sean olvidadas, ¿sí? Establecer la verdad, lo veníamos diciendo también, establecer lo ocurrido, identificar cuáles fueron esos patrones de violencia, saber eso que sucedió generalizado y sistemático, y revelar cuáles son las causas profundas del conflicto armado o la represión o el estado autoritarista que hubo en algún momento como tal. Si no logramos dentro de estos procesos de justicia identificar y revelar las causas profundas de estos conflictos, tengan la absoluta seguridad que podemos firmar 1.550 acuerdos con los diferentes grupos, pero si no podemos determinar realmente, revelar las causas y llegar al punto de buscar combatir esas causas, pues esto va a seguir siendo, puede que hoy hablemos de con quién se firmó inicialmente el acuerdo de las FARC, pero recuerde que allá unos se fueron de residuales,
otros no entraron, otros se salen del proceso, otros no les interesó el proceso, entonces me reagrupé. eh, entonces es necesario como tal en ese establecimiento de la verdad, no es solamente conocer los hechos, qué fue lo que pasó, por qué se hizo, sino también es ir más allá de buscar esas causas profundas del conflicto. ¿Por qué el conflicto? ¿Por qué se está dando el conflicto? ¿Será que es que después de la firma del acuerdo con las FARC, y esto no quiero que lo respondan, quiero que ustedes mismos hagan que se den esa respuesta ustedes mismos, ¿sí? No acá en este escenario, ¿será que con la firma del acuerdo de paz con la FARC se acabó la violencia o el conflicto armado en Colombia? ¿Sí? ¿O será que esas causas siguieron? ¿O será que se fortalecieron? ¿O se desaparecieron y ahora llegaron otras? ¿O sí? Entonces ahí es donde tenemos que buscar dentro de los escenarios de justicia. Miren, yo siempre digo algo y puede ser arriesgado en estos escenarios y más con ustedes decirlo, y lo hablo porque todos están muy vinculados a la parte judicial o la parte jurídica. Si ustedes me preguntan a mí, sin que pierda importancia, ojo con lo que voy a decir, sin que pierda importancia, la justicia sería lo de menos. La justicia es lo de menos. ¿Sí? ¿Por qué hablo de lo de menos? Porque si yo tengo la justicia y será si con eso logro establecer la verdad y con eso logro reparar y con eso solamente logro hacer memoria histórica y buscar las causas del conflicto, y si yo con la justicia, 8 años, 20 años, 40 años, 60 años, logro que se acaben las causas que generan el conflicto armado, yo les digo, listo, dejémoslo quieto solamente a la justicia. Pero por eso hablamos siempre de ese sistema integral. Por eso hablamos que la justicia transicional tiene unos principios o unos postulados, donde incluye la justicia, claro, porque la víctima quiere justicia, quiere que ese victimario pague. Ah, no está pagando lo que yo quisiera que pagara como víctima, pero está pagando, ¿cierto? Pero también quiero la verdad. No esa verdad que está probada, sino esa otra verdad, o sea, esa verdad, lo que decimos, esa verdad verdadera. Ah, pero también quiero otra cosa. También quiero que se me genere también a través de mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Quiero poder enterrarlo. Así sea de manera simbólica, quiero llevar ya un ataúd y poder llorar de manera simbólica. Ah, pero también venimos en un tema de reparaciones, que es donde hablamos acá, no solamente la parte monetaria, sino también lo que tiene que ver esa parte simbólica, ¿sí? Ah, pero venga, miremos a ver cómo estos hechos que se dieron en el marco del conflicto armado, desde el 1 de enero del año 1985 a la fecha, como tal, pues no se vuelvan a repetir. Por eso es necesario, cuando hablamos de establecer la verdad, mis queridos maestrandos, buscar, ¿sí? Y poder atacar las causas profundas del conflicto, la represión. Impartir justicia dentro de los objetivos, ya lo sabemos, investigar y sancionar a los responsables de esas infracciones al DIH o esos crímenes o esos delitos contra, digámoslo así, o contra violaciones al derecho internacional y la reparación a las víctimas a través de la implementación de medidas individuales y colectivas que restituyan derecho, dignidad y condiciones de vida. ¿Ok? ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, señora. Garantizar la no repetición, obvio, y por eso hablamos de unas reformas institucionales, promover reconciliaciones sociales, consolidar culturas de derechos humanos con el fin de evitar que los hechos ocurran de nuevo. Por eso, en la mayoría de casos, yo les voy a contar, no sé, Laura, allá al interior de policía, cómo están haciéndolo, pero dentro de las medidas para garantizar la no repetición también, pues nos lleva y nos busca decir, vamos a generar cátedras, vamos a hablar de los hechos, vamos a mirar cómo a nivel de política integral de derechos humanos del sector defensa incluimos estos temas también, porque con esto generamos o consolidamos también culturas en derechos humanos. Eso lo hablo yo dentro del escenario del sector, pero yo sé, por ejemplo, que a nivel de fiscalía, también además de que existen jueces de la fiscal especializado acá, fiscal ya
pues también existen también, ¿cómo se dirían? Escuelas o departamentos al interior encargados también de hablar del tema de derechos humanos, no solamente dentro de la parte de la fiscalía como fiscales, sino también dar ese conocimiento para que todos generemos una cultura en derechos humanos. Y asimismo, pues facilitar la transición hacia una paz sostenible, que esto es contribuir a reconstruir, y aquí Edwin lo dijo muy claro, el tejido social, fortalecer el Estado de Derecho y fomentar la confianza en las instituciones. Entonces, mire cómo esta justicia transicional, lo primero es, nosotros no nos la inventamos. Colombia no abrió los ojos y dijo, oh, voy a inventarme la justicia transicional, sino cómo desde el punto de vista del derecho internacional humanitario se venía también aproximando, desde el derecho internacional público lo veíamos también, pero también cómo diferentes casos en el mundo, cosas que han sucedido, pues nos llevaron a que nosotros diseñáramos un sistema o dentro de nuestra justicia transicional, Colombia tuviera la posibilidad de adoptar y generar un sistema propio que pueda cumplir con esos objetivos, principios o postulados que debe llevar la justicia transicional. ¿Listo? Hay algunos ejemplos que eso también lo tocábamos en la clase anterior, sobre temas de justicia transicional. Por ejemplo, pero les digo, nosotros no nos inventamos, esto no es de nosotros. Nosotros no abrimos los ojos y dijimos, oh, esto es así, ¿no? Si nosotros mirábamos, por ejemplo, fue frente al fin del apartheid en el año de 1994 en Sudáfrica, se activó una comisión de la verdad y reconciliación con la posibilidad de generar amnistías a cambio de confesiones completas, y ahí se dio un énfasis fuerte a lo que fue la verdad y la reconciliación, más que la sanción penal, ¿sí? Qué rico poder todo tenerlo, yo siempre lo he dicho, vamos a tenerlo todo, pero es que en este momento transicional, cuando hay la justicia transicional, esa no sería la idea, ¿no? Lo que voy a decir, siempre es buscar un equilibrio, ¿sí? Que todo esté equilibrado, que todo lo pueda, la balanza, esa balanza de nosotros es buscar que todo esté bien, pero si vamos a la realidad, ustedes se van a dar cuenta que siempre resulta sacrificado algo. Y en el caso de Sudáfrica como tal, pues hubo un sacrificio en cuanto a la parte de justicia en lo que fue la sanción penal, ¿cierto? ¿Cuál fue ese resultado en Sudáfrica frente a ese tema de las comisiones de la verdad y la reconciliación? Fue un tema altamente simbólico y participativo, y en lo que tenía que ver con verdad, con garantías de no repetición y con reparación, pero fue muy criticado a la luz de la parte penal, porque pues no se alcanzaron a generar esos postulados. Entonces ahí, digámoslo así, que el sacrificio se dio fue por la parte de la justicia. Tenemos a Ruanda, yo les decía que me imagino que no lo han visto, pero ahorita vienen dos puentes, háganme el favor, ver Hotel Ruanda. Miren muy bien cómo se activa dentro de esto después del genocidio de 1994, un tribunal penal internacional, y dentro de esto se da un tribunal para Ruanda, ¿sí? Que ese tribunal se activó como tal de justicia internacional para altos mandos, por eso era necesario conocer el tema de la responsabilidad del mando también. Y hablamos del tribunal de Gacaca, ¿sí? ¿Y qué hacía esos tribunales de Gacaca? Entonces dividieron esta parte de estos tribunales en dos. Uno, para generar una justicia internacional para los altos mandos, investigar y sancionar, y el otro para juzgar a miles de personas a nivel local, digámoslo así, a los otros, como tal. ¿Y qué pasó aquí? ¿Cuál fue ese resultado que tuvo estos tribunales? Podemos ver y se puede considerar, por eso cuando veíamos la parte de nuestro derecho de Nueva York, y yo les decía a ustedes que miraran en ese Tribunal Penal Internacional y que les decía, miren Hotel Ruanda y mire esto, pues ese resultado fue esa participación masiva, una justicia rápida, pero como tal se empiezan a generar ahí también problemas dentro del tema de las garantías procesales. Como era necesario mirar el resultado, recuérdense que estos fueron tribunales ad hoc, ¿sí? Estos no fueron tribunales permanentes. Como tal, eh, hubo una crítica muy fuerte dentro de lo que fue esas garantías procesales.
Y este Tribunal Penal Internacional o estos tribunales penales internacionales pues sirvieron también de referente y sirvieron también de base para lo que hoy conocemos como Corte Penal Internacional. Se deja de tener tribunales ad hoc o tribunales transitorios para generar ya algo de un carácter universal y generar algo que sea permanente, que dure. Y se le da algo que a través del Estatuto de Roma, de esa Corte Penal Internacional, que vuelvo a decirles, universales para todos, como tal, quienes han aceptado la competencia y lo han ratificado, para que sepan que tanto en África como en Colombia o en Venezuela o en Argentina o en Alemania, bueno, no sé, pues todos se acogen al mismo estatuto de la Corte Penal Internacional. Si nos vamos para Chile también, ahí vamos a encontrar el tema de la dictadura de Pinochet, estamos hablando dentro de 1973 y 1990, y aquí también vemos un tema dentro de justicia transicional, como son procesos judiciales de memoria histórica, con activación de mecanismos como comisiones de la verdad y procesos judiciales posteriores contra responsables de esos crímenes, y se dan también medidas de reparación a las víctimas en Chile. Pero ahí, ¿cuál es ese resultado también? Pues se dan unos avances significativos en justicia, pero ellos hablan de que se demoraron mucho esos resultados o esos avances o esos resultados en justicia, pues fueron muy tardíos. O sea, no sé, mientras que en el anterior en Ruanda alegaban por el tema de garantías procesales, porque todavía ha sido así, Chile dice, espérese porque se demoraron mucho, ¿cierto? Se demoraron mucho en eso. Por eso les digo que siempre hay que sacrificar algo. Y frente a los, no sería lo correcto. Todo debería ser el estado ideal y el estado perfecto y ese equilibrio. Pero las mismas experiencias del mundo, pues nos lo está mostrando. Argentina, ¿sí? Dictadura militar entre el 76 y el 83. Argentina con juicios por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué mecanismos se activaron en Argentina? El juicio a las juntas, derogaciones a las leyes de amnistía en los años 2000. Y el resultado es uno de los casos más ejemplares en términos de justicia penal efectiva, como tal. Guatemala, comisiones para el esclarecimiento histórico, esto se da dentro del tema del conflicto armado interno que tiene Guatemala entre el año 60 y 1996. Ahí se activan comisiones de la verdad que fueron auspiciadas, o una comisión de la verdad que fue auspiciada por Naciones Unidas. Se llevan procesos judiciales y tenemos como resultado revelación de patrones de violencia, incluyendo genocidios contra pueblos indígenas. Podríamos mirar también Sierra Leona con su Tribunal Especial y Comisión de la Verdad, podríamos hablar del Timor Oriental, podríamos también mirar lo que pasa con Bosnia y Herzegovina dentro del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, también en la guerra, en el contexto de la guerra de los Balcanes como tal, pero lo importante de esto es entender cómo hay unos antecedentes a nivel mundial también que le sirvieron o que le han servido a Colombia. Yo no estoy diciendo que sean iguales, pero sí, cuando uno tiene un referente o tiene una base, es más fácil adecuar algo porque no estamos partiendo de cero, ¿cierto? Entonces, mirar esto y ya con esto, digamos, empezamos a entender, ¿no? Como a mirar la importancia de estos postulados, que es donde se cierra, o estos objetivos, como lo mirábamos acá. Eh, de pronto aquí me centro algo en las garantías de no repetición, donde nos está diciendo que se hace necesario generar reformas institucionales, y estas reformas institucionales se dan a la luz de la justicia, a la luz de entes encargados también de instituciones, ¿sí? Pero también en el nivel de educación se generan también unas garantías de no repetición para el fortalecimiento del Estado de Derecho, el Estado social de Derecho. Pero acá hay algo siempre que cuando me acuerdo siempre lo digo, es buscar esa educación para la paz y la memoria histórica. Por eso siempre hay que mirar dentro de los diferentes informes y en esa construcción de la memoria histórica, siempre tenemos, y yo he sido siempre una partidaria, de que la construcción de la memoria histórica no se puede construir solamente de un lado, ¿sí? Sino que si queremos obtener una verdadera memoria histórica
pues debemos escucarlos a todos. Y todos deben aportar en la construcción de la memoria histórica, ¿sí? Y todos debemos contar, por ejemplo, les voy a dar aquí voy a preguntar aquí algo que no se debe preguntar, pero lo voy a preguntar. Edwin, ¿tú cuántos años tienes? Bueno, profe, si es por el regalo, ya pasó el cumpleaños. Tengo 39 Sí, años. está muy joven. Carlos, ¿cuántos años No, tienes? ellos son unos pollitos, profe. Yo tengo 52. Bueno, muy bien, pero no parece, yo pensé que tenía por ahí 28. Laura, ¿cuántos años tienes? 37, profe. Bueno, yo tengo 47 años. Si yo les digo a ustedes, cuéntenme qué se acuerdan ustedes sobre la época, por ejemplo, de los años 80 en Colombia, les digo. Laura, ¿tú qué te acuerdas en la época de los años 80? Tres hechos de tono que sean, digamos, grandes, donde yo le diga construyamos memoria histórica. Deme tres situaciones. ¿Qué te acuerdas? No hechos. De pronto decir, oiga, mire, en los años 80 estaba pasando esto, estaba pasando esto, estaba pasando esto. Es más, no lo cojamos a los 80, vamos a los 90. ¿Qué me puedes tú aportar acá? Pues que recuerde, no, que sepa, bueno, en los 80 la visita del Papa y pues en el 86 creo que fue, pero pues por conocimiento, no porque me acuerde. Eh, en el 91 pues la constituyente y sí en esos 2 años pues sí temas de agudización de violencia, ataques y demás también, sí, temas de violencia. Listo. Carlos, cuéntame, para esas épocas. Profe, Estamos sí, construyendo pues memoria histórica entre nosotros, ¿no? Mire. desafortunadamente son hechos tristes. Del que más recuerdo, tenía yo 16 años. Alcancé a ir a una manifestación que hizo, yo vivía en Mosquera, Cundinamarca. Murió, Luis Carlos Galán alcanzó a ir, y yo estaba muy chiquito, yo tenía 16 años y pues yo no sé por qué resulté yo allá y lo vi y al ratico, como a los meses fue que lo mataron a Galán y pues con el suceso trágico que fue para esa época. También recuerdo mucho el tema de Jaime Pardo Leal, porque ya estaba en la universidad, ya estaba yo como en segundo año de Derecho en la Universidad Libre y él lo había sido profesor o algo, tenía una relación con la Universidad Libre. Y también tengo muy presente el hecho de Enrique Lomurtra, que era profesor del externado y también pues en esa época como fueron pues nos se quedaron, ¿no?, nombrando a Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro. También de los 80 tengo muy presente el tema yo estaba en la Universidad Libre, creo que estaba en segundo año cuando ocurrió el DAS, La bomba la del bomba del DAS. DAS. La bomba del DAS y también pues es que por eso digo, estos son muy chiquitos, pero pues que uno no podía salir a Bogotá sin la zozobra de que iban a poner bombas, porque fue la del Centro 93, fueron como tres bombas seguidas que uno salía a la calle y de la casa le decían cuídese mucho, ¿no? Porque pues el terrorismo estaba cuando Pablo Escobar ordenó poner todas estas bombas en Bogotá. Entonces, de Oh, los 80 lo tengo muy presente. ok. ¿Y Edwin qué se acuerda por allá de los 80 y los 90? Pues, profe, no recuerdo, sino lo que hago es como, más bien como por los estudios y por todo lo que pues he hecho durante todo este tiempo. Pues lo que recuerdo sobre la Constitución del 91 pues ya como más, no tanto del 80 sino como el 90 para acá. Ok. La caída de Pablo Escobar, que esa pues sí fue digámoslo, una de los hitos más grandes en temas de violencia en Colombia
y la desmovilización del M-19 en el Perfecto. 90 también. Se fue Ustedes se acaban de como de dar los tres cuenta de eventos algo. importantes. Mira, Edwin, acabamos ¿Sí? de, en 3 escenarios, en 3 personas, acabamos de recrear y miren el periodo de tiempo que estoy cogiendo, 80 y 90. Y estamos cogiendo más de lo que ustedes han dicho, más de 9 situaciones que marcaron esos momentos, ¿sí? Si ustedes miran, pero les dije, díganme 3, hay una que se puede repetir, pero Carlos dio otra más, entonces ya hablemos de unos 9, ¿cierto? Pero Carlos dice algo, lo que yo me acuerdo, no porque lo haya vivido, sino porque lo he leído y lo he construido, ¿cierto? Ah, pero Carlos sí dice, yo era muy pequeño y yo fui como tal, ¿cierto? Yo estuve allá, cuando no sé por qué fui, él está haciendo un relato. ¿Mm? Y llegó Laura, que fue la primera, y dijo, venga, lo que yo logro acordarme como tal, ahí estamos haciendo memoria histórica. Pero cuando hacemos una construcción, un relato de memoria histórica, que era lo que yo les decía, pues cada uno tiene que aportar desde lo que vivió, desde lo que sintió y desde lo que sabe. Yo no puedo dejar que la verdad verdadera sea lo que me acaba de decir Carlos, porque acá tuvimos, por ejemplo, 2 puntos de contacto. Constitución, esa reforma, bueno, esa constitución del 1991, ¿sí? A lo que da como tal. Pero de pronto Carlos llega y aporta y dice, no, espérese, yo hice parte de la séptima papeleta, estaba muy chiquito por allá, pero yo acompañaba a mi mamá, a mi tía, a mi abuela. Entonces, eso es lo importante y por eso se hace necesario que cuando se hable o que cuando hablemos del tema de memoria histórica como tal, se haga una construcción entre todos. Y cuando hablo entre todos es todos, que nos tenemos que sentar, ay, que no nos podemos ver en la mesa. Bueno, no importa, escriba usted su versión, escriba usted la suya, usted escriba la suya, después tendremos que unirnos y buscar construir la memoria histórica, ¿sí? Porque o si no nos vamos a quedar que sacrificando algo y vamos a dar a conocer solamente lo que yo quiero desde mi posición como mujer. Estoy dando un ejemplo, ¿sí? Y eso no es un proceso de justicia transicional. Hay que buscar llegar a la verdad. Hay que buscar construir esos relatos sin estar en las orillas. Es buscar sentarnos a decir, oiga, venga, cuando pasó Palacio de Justicia pasó esto. Ah, yo era por allá, yo vendía maíz en las palomas del parque. Yo me acuerdo y empezar a escribir. Así se hace y se reconstruye la memoria histórica como tal. Porque eso, ¿y por qué se llama histórica? Porque cuando nosotros no estemos como tal, esta generación o lo que está pasando en este momento, eso es lo que van a leer nuestros nietos como tal. Y si nosotros no sabemos construir una memoria histórica, o si no generamos relatos sin, sin acercar, buscando, o sea, buscando ese punto que debe ser ese acercamiento, en buscar la verdad, en contar las cosas, cada uno dentro de lo que tiene que decir y el ángulo que lo vio, vamos a seguir generando sociedades que van a crecer con odios, que van a crecer con sesgos, que van a crecer diciendo es que yo odio a Laura. ¿Por qué odio a Laura? Ah, porque es que Laura es policía. ¿Pero qué le ha hecho a usted la policía? No, no sé, es que yo por allá leí que la policía por allá en el 2025 era muy mala, ¿sí? O yo odio la fiscalía, a mí no me gusta la fiscalía. ¿Y por qué no le gusta la fiscalía? Porque allá en el año 2025 yo leí que escribieron que la fiscalía eso era terrible, ¿sí? Entonces, hay que buscar dentro de estos temas de la justicia transicional como tal, y en este tema, y por eso yo siempre me detengo acá, es acerquémonos para construir unos relatos que lleven lo de todos como tal, porque vuelvo a decir, aquí todos tenemos que buscar un equilibrio y aquí tenemos todos que ceder. Y aquí termina la víctima independientemente del color, del rango, de la edad, de la nacionalidad, de dónde vivo, de qué pasó siendo víctima como tal. Y esa es una forma también de reparar sus derechos. Esa es una forma también de que garanticemos dentro de esos procesos transicionales
que las cosas, pues, o que estos hechos no vuelvan a suceder, ¿cierto? Tengamos en cuenta algo, estamos dentro de un conflicto armado, algunos hablan de 50, otros hablan de 60 años como tal. Tenemos cifras que no podemos ni siquiera nosotros establecer. Tenemos unos principales actores dentro del tema del conflicto armado, grupos armados organizados al margen de la ley o ilegales, como las FARC, como el ELN, como el EPL, como el M-19 en su momento, pero también tenemos esos otros grupos de autodefensa, pero también tenemos unos principales actores que han estado también como el Estado, ¿cierto? Hemos generado, tenemos en este momento un impacto humanitario dentro de este conflicto de más, y eso lo dice también eh, eh, las fuentes oficiales de, de lo que se ha escrito sobre el tema de justicia transicional en Colombia y más, dentro de lo que se ha buscado reconocer y lo que tenemos documentado. Estamos hablando de un impacto humanitario de más de 9 millones de víctimas como tal. Eh, y yo les decía, no podemos desconocer tampoco, ni podemos decir que fue en el año 2017 que en Colombia se habla de justicia transicional. Y aquí consulté la ley. Vayan y los invito a que lean la ley de justicia paz en el año 2005 que se da la desmovilización de las AUC, ¿sí? Ahí también vemos temas de justicia transicional, es una justicia, sin llamarla justicia transicional, esa ley como tal también habló de 8 años, habló de que tenían que reconocer la verdad, que tenían que devolver bueno, de todo esto fue en el año, por ejemplo, 2005, cuando hablamos de la ley. Es más, yo me atrevería a decir que si nos vamos por allá, bajo el gobierno de Belisario Betancur, lo que pasó con el M-19, si ustedes miran bien, esos postulados o las finalidades o cómo se llegaba a buscar esa transición con los grupos, lo que pasó con el M-19, también podríamos generar un análisis muy fuerte dentro de los temas de justicia transicional. Igualmente, como lo decíamos, pues la ley de víctima y restitución de tierras también, y tenemos pues lo que se ha creado ahora a través del Sistema Integral de Verdad, Justicia y No Repetición, nuestra Jurisdicción Especial para la Paz, tenemos nuestra Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, igualmente tenemos la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas y también tenemos en Colombia pues esas medidas de reparación y garantías de no repetición. Eh, Esto nos permite a la luz de la justicia también generar sanciones propias y alternativas, ¿cierto? Nos proporciona esta justicia transicional o lo que hemos visto en Colombia como tal, es esa participación también activa de las víctimas y que dentro de este tema de justicia especial para la paz, pues se generen también temas priorizados o casos priorizados, lo que ha tenido que ver, Carlos, con lo que tú estás investigando, la violencia sexual en el marco de los conflictos armados. Ahí hay un macrocaso, creo que es el 003, si mal no estoy, creo, que nos habla sobre este tema. También hay otro macrocaso que conduce o que llega a lo más llamadas ejecuciones extrajudiciales, pero también tenemos autos dentro de esos macrocasos que se están dando como tal, que se da la priorización también dentro de lo que se busca con la competencia de la Justicia Especial para la Paz. Tenemos unos retos y de pronto yo hago la invitación acá y voy de aquí. Yo siempre digo que voy cerrando final doy más. Parezco el circo de los hermanos Gasca. Yo sé que aquí, ¿no? Me despido y me despido, pero bueno, después no diga que no le avisamos. Tenemos unos retos y yo los invito a que lo miremos y actuemos todos y lo hago desde dentro del espacio académico, que me parece que es la forma, yo les decía la vez pasada, yo le apunto a la educación, soy una convencida que a través de esto podemos cambiar el mundo. Ustedes van a decir, ay, la profe es muy soñadora, tal vez, pero pienso que la educación es una herramienta cuando conocemos, cuando ampliamos el conocimiento, cuando aportamos a través de la investigación, cuando tenemos la oportunidad de tener compañeros diferentes a mí, ¿sí? En lo que hacen, en su quehacer profesional, en su profesión, a lo que se dedica, en su actividad diaria, y eso solamente lo logra la educación, ¿sí? Mire que aquí no peleamos, aquí podemos generar debates jurídicos, técnicos, pero se quedan en el ámbito académico, y ahí está uno de los retos
como tal. Y porque lo digo dentro de esto, es un reto y tener en cuenta como tal, lo podríamos decir que son retos y lecciones aprendidas como tal, es eh, el reto está también en seguir implementándolo, todo lo que se acuerda dentro de la justicia transicional, porque hemos visto que hay dificultades en la implementación y hay dificultades desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de financiación, de voluntad política, de adecuar esa parte institucional y eso genera como tal unos retos. Igualmente, hay un reto también muy grande, es el tema del rol que cumple la comunidad internacional aunque se aparta, porque yo les decía ahora, el Estado, los estados tienen la capacidad como tal de generar sus propias normas cuando estamos dentro de ese proceso, buscando esa paz, que lo dice ahí, ese concepto estable, sostenible y duradera. Tenemos que mirar y nos podemos olvidar también de esos retos que tenemos a la luz del rol de la comunidad internacional, la necesidad de seguir generando pedagogía dentro de este tema, de la educación como tal, de poder abarcar, pero sin sesgos, lo que yo les decía, y por eso se nos vuelve un reto, porque hay que hacerlos como tal, sin sesgos. Hay que ir a educar, tenemos que educarnos sin importar si es de allá o de allá. Hay unas normas, miremos a ver cómo vamos a educarnos, cómo vamos a aprender, cómo vamos a generar una pedagogía con respecto a esto, cómo contamos esas historias, esos relatos como tal. No podemos seguir hablando de querer construir paz, ir en el campo académico a decir, pero es que Carlos tuvo la culpa. No, 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 no. Tenemos que empezar a manejar como dicen ahora, está muy de moda, tenemos que aprender a cambiar ¿qué? El lenguaje. Aquí hay algo importante y ahora ha estado en la carta y ustedes pueden ver eso que nos dice como tal, como son esos discursos del odio. Y esos discursos del odio como tal, y los invito a que los consulten también dentro de los diferentes trabajos que se han desarrollado, no en Colombia como tal, que muchas veces aquí hablamos sin saber lo que significa, pero podemos traer una fuente o podemos ir a mirar dentro de los diferentes escritos que tenemos o que podemos acceder en Alemania, que conlleva un discurso del odio y a dónde conlleva un discurso del odio, por ejemplo. Entonces, miren cómo se hace necesario, esto se vuelve un reto. No podemos seguir hablando de paz o querer hablar o seguir activando justicia transicional o mecanismos y una cosa y la otra si nosotros mismos no hacemos más, no desarmamos nuestro lenguaje, digámoslo así como para que nos entendamos como tal. Y no entendemos que somos diferentes, pero ahí está la grandeza que nos da la justicia transicional también, que es podamos, aquí nadie ha dicho que tiene la verdad verdadera ni revelada, es poder construir dentro de lo que es también las diferencias. Y termino pues aquí concluyéndoles, diciéndoles a ustedes que la justicia transicional no es impunidad, ¿sí? Es un camino para que podamos sanar, ¿sí? Ubíquense nuevamente dentro de ese artículo tercero de la ley 1448. Pensemos si tal vez nosotros así no estemos reconocidos, no hemos sufrido también desde el año 1985 a la fecha alguna situación que nos haya limitado algún derecho, que nos haya afectado en algún derecho dentro del marco del conflicto armado y que podamos también decir, yo también soy víctima. Ah, que no me inscribí o no tengo un reconocimiento. Pero cuando viajábamos por allá, Carlitos es como el más cercano a mi edad. Así estamos jóvenes, Carlitos. Pero cuando viajábamos, allí nomás, ¿se acuerda? Melgar, cuando nos sacaban, o si teníamos la oportunidad de ir más Messi. lejitos por allá a Villavicencio. Usted se acuerda que salían las pescas milagrosas, bajaban la gente. Eh, eso es como tal lo que nosotros tenemos que buscar sanar como sociedad. Y eso es lo que busca la justicia transicional. Y no es entenderlo como impunidad. Vuelvo a decirles, ojalá todo se diera dentro de todos estos postulados, pero siempre ustedes se van a dar cuenta que va a terminar sacrificado algo. Lo dijo Edwin y vuelvo a hacer énfasis en esto. Hay que buscar la reconstrucción del tejido social.
Y esa reconstrucción del tejido social pues nos requiere la verdad, la justicia, la reparación y hacer todo para poder que las cosas no se vuelvan a repetir. Eh, Nosotros somos una experiencia también para el mundo, aunque ustedes no lo crean. Hay muchos casos que nos miran como tal dentro de nuestro proceso. Ah, que hemos alcanzado algo, por eso yo les decía, hemos tenido retos o estamos teniendo retos, pero algo hemos alcanzado en algunas cosas, en otras vamos, pero el mundo también nos mira a nosotros que tenemos un conflicto armado y hemos sostenido un conflicto armado. Yo les decía cuando hablábamos de los marcos jurídicos que Colombia tiene algo excepcional, ¿sí? Y somos un referente para el mundo. Tenemos un conflicto armado donde realizamos operaciones militares en el marco del DIH, ¿cierto? Pero el ejército también, como tal, afronta situaciones en derecho internacional de los derechos humanos. Y hay una convergencia de marcos jurídicos. ¿Mm? ¿Y por qué nos volvemos un ejemplo para el mundo? Pues si usted va a Guatemala, ellos tienen claro su marco jurídico. Si usted se va para Panamá, ellos tienen claro, allá háblenles de derecho internacional de derechos humanos. Es más, allá no hay ejército. Allá hablamos solo de policía, hablamos del Sistema Nacional de Fronteras, hablamos del sistema, ya se llama, yo estuve allá 15 días y se me olvidó, Sistema Aeronaval como tal. Y su régimen se va a lo que son a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a los principios básicos para funcionarios de hacer cumplir la ley. Ellos la tienen clara, pero porque Colombia también se vuelve una experiencia única y porque nos miran también tanto porque aquí tenemos una convergencia de marcos jurídicos, porque aquí hoy podemos estar en una situación afrontándolo en derecho internacional humanitario, pero se nos viene una situación en derechos humanos y entramos con la policía, pero también entramos en asistencia militar, pero también entra la fiscalía, o sea, todos entramos como tal, pero eso no quiere decir que lo que se esté haciendo en DIH pare. Entonces, mire que Colombia es excepcional también dentro de lo que nos ha conllevado el conflicto armado interno. Y esto es para decirles a ustedes pues, que es necesario hacer ese llamado al compromiso cada uno, más allá dentro de lo que cada uno realice, es ese compromiso que debemos tener como ciudadanos, ¿cierto? Muchas veces nosotros le dejamos solamente la obligación a las entidades del Estado. Yo soy muy crítica a eso porque hago parte del Estado también. Y uno dice, es que el Estado, es que la Fiscalía, es que el ICBF, es que la policía, es que los jueces, es que la Agencia Nacional de tal, es que estamos buscando un momento de reconciliación, porque para eso la justicia transicional, ¿qué estoy aportando yo como ciudadano? ¿Sí? ¿Qué mensaje estoy transmitiendo? ¿Qué le estoy transmitiendo también a esas nuevas generaciones sobre lo que hoy está sucediendo como tal? ¿Sí? Y más que se hace necesario que seamos muy fuertes también como ciudadanos, porque yo los ubicaba ahora dentro de los años 80 y 90. Yo no sé si ustedes hoy vieron una noticia por allá en un municipio, Abnago, algo así, el norte de Santander. Si no, cojan y verifícanla. El, Creo, sub- creo que es. el El hurto a la subgerente, entidad. el subgerente de Bancolombia, lo bajaron del carro, lo cargaron de explosivos, lo hicieron ingresar al banco, alcanzó a dar aviso, alcanzó a entrar la policía, no pasó nada, gracias a Dios. Pero ustedes se acuerdan hace unos años del carro, del Le collar robaron bomba, se roban el se carro del acuerdan, subgerente. se acuerdan del collar bomba, se acuerdan del burro bomba, se acuerdan de la bicicleta bomba, ¿sí? Entonces, si nosotros como tal, no solamente dentro de las instituciones, ¿sí? Buscamos y generamos ese compromiso, tenemos también que generarlo también como ciudadanos. Conocer la historia, claro, necesitamos conocerla, necesitamos creer como tal en este tema de la verdad, de la justicia, de las garantías de no repetición como tal, porque se hace necesario, vuelvo a decirles, afrontar esos retos que se vienen para Colombia y que hoy pues nosotros estamos teniendo. Ya con esto, profe Ricardo, y a ustedes tres, a Laura, a Carlos y a Edwin, agradecerles mucho por haberles robado hoy este espacio, ni siquiera de una hora, qué pecado, de hora y media, pero era necesario cerrar esto. Yo no les voy a hablar de
cómo está conformada la justicia transicional, porque para eso ustedes lo tienen, pero sí me parece importante que pudiéramos cerrar esto, el que ustedes entendieran por qué teníamos que hablar de DIH, por qué teníamos que hablar de Derecho Internacional de Derechos Humanos, por qué teníamos que ubicarnos dentro de ese derecho de La Haya, dentro del derecho de Ginebra, dentro del derecho de Nueva York, que hoy lo veíamos dentro de los casos de justicia transicional, algunos ejemplos en el mundo, porque era necesario también hablar de derecho internacional de derechos humanos cuando veíamos esas violaciones a los derechos humanos. Laura, dime. No, profe, pues frente, digamos, frente al tema de justicia transicional y en sí todos los temas de reparación a víctimas, sí es bien importante para que haya realmente esa reconciliación, sí es bien importante una intervención muy integral del Estado en todos los aspectos. Lo que mi coronel habla, el tema de educación, por ejemplo, el semestre pasado veíamos en una electiva de justicia terapéutica frente al tratamiento emocional tanto de victimarios porque una persona actúa de esa manera porque tiene una situación personal de infancia, traumas, etcétera. O sea, uno no puede llegar a juzgar. Y las víctimas, obviamente, también, las secuelas que le quedan esos hechos de violencia y demás. Pero, y los temas también de participación política, participación en educación, pero el Estado debe promover que haya una, digamos, una equidad o unas igualdades para toda la sociedad, porque esa falta de, o sea, digamos, esa reconciliación no se da porque es injusto que un ciudadano de bien no tenga acceso a educación superior y el que se reincorporó le den estudio gratis, le den esto gratis, entonces eso genera ese rencor social. Por eso es importante, o sea, si todos tenemos las mismas oportunidades, a nadie le va a doler que al que se está reincorporando le den también esas oportunidades, pero si unos no las tienen, pero sí la tiene el otro, entonces eso es lo que genera ese rencor social a veces y esa falta de reconciliación y perdón que uno observa. Digamos, personalmente uno evidencia, yo que trabajo como policía judicial y demás, cuando nosotros dentro acá de la justicia penal militar hacemos las capturas de miembros de la fuerza pública que desvían su función y demás, y llegan a los centros de reclusión militar o policial y tienen becas gratis para que dentro de esos centros de reclusión estudien, lo cual está bien. Y dentro, de hecho, lo que he aprendido en esta maestría, he aprendido a interiorizarlo, porque yo antes era un poco más, pero eso está bien, pero uno dice, oiga, yo sufriendo por pagar mi maestría y ellos sí, entonces eso es lo que, pero sin embargo está bien y por eso debe ser una intervención integral. Y ese es Pues uno de los sí, trabajos, Laura. Eso es un trabajo porque eso se vuelve un reto. Esos son los retos. Y yo siempre les decía, y ahorita se lo recalco y se los decía cuando hablábamos en las clases anteriores, nunca va a haber un estado ideal. Nunca. Nunca va a hablar, no va a haber un estado ideal. Pero ese es el reto, es buscar entender, ahí sí como decía por allá, a los que nos gusta el fútbol, por allá como era un joven filósofo del fútbol decía, perder el ganar un poco, ¿se acuerdan? Que decía por allá, creo que fue Maturana, él decía, Pacho eh, Maturana. Pacho Maturana decía, perder es ganar un poco. Y ahí es donde nos toca saber que a veces nos toca apostar también a muchas cosas, porque el fin último, no solamente la justicia transicional, sino que el fin último de la sociedad es que todos vivamos en paz, que todos podamos salir a la calle, que nos abracemos, que nos demos picos, que podamos tomarnos un café sin hablar temas que de pronto puedan generar salir en problemados, nos respetemos como seres humanos, que prime la dignidad humana independientemente de cada cosa, del entender como tal que así el otro haya cometido 1055 situaciones, que de pronto fue lo que Laura está diciendo, ese relato que ella hace, yo no le entendí y la maestría me ha servido para eso, es entender un poco que cuando ya está en poder del Estado, y cuando hablo del poder del Estado, de la Fiscalía, pues tiene que adelantar, así lo haya visto, así tengamos los videos, así todo, pero si dice no me acojo a cargos, pues le tiene que garantizar la Fiscalía, buscar todo para poder que el juez y el que sea ¿cómo se dice? Lo condene y nos corresponde, ¿sí? Así nosotros no entendamos eso. Entonces, jóvenes, maestrandos, espero no me olviden, ustedes la vez pasada les dejé mi número celular. Profe Ricardo, gracias No, por el profe. espacio. No les dejé mi celular, ya se los dejo. Espere, otra vez, ¿sí ve?
Mi alumno Y desaplicándome. el correo creo que es PACB, PAVC, arroba No, hotmail o Gmail. ya te lo vuelvo a escribir. Ahí está mi número celular. Y muchísimas gracias por el tiempo, por este espacio. Profe Ricardo, agradecidísima con usted también, pues, por haberme generado este espacio para poder terminar. Cuenten conmigo para lo que ustedes necesiten y de verdad que fue un placer haber estado con ustedes en estas horitas y espero pues que de mí hayan aprendido y yo se lo dije la vez pasada, yo aprendí de ustedes muchísimo y siempre, y el primer día de clase también se los dije aquí, es más, el docente que aprende que lo que uno puede llegar a guiarles o a transmitir dentro del conocimiento. Gracias. Y bueno, nada, muchísimas gracias también, profe Ricardo, a Edwin, a Laurita y a Carlos. Cuídense mucho, Dios los Profe, bendiga. muchas gracias a Profe, usted muchas gracias. Muy por toda agradecido su por todo. exposición y sus enseñanzas. Gracias a ustedes, Gracias, hasta profe. una próxima. Gracias, profe. Feliz noche. Chao. Feliz Gracias, noche. Gracias, chao. profe. Feliz Gracias, noche. profe. Feliz noche para Bendiciones. usted y para todos. Gracias, profe.